con un aumento del arresto de niños para el parte del ejército israelí. Otra situación como en varios países europeos donde los jóvenes se han organizado para ayudar a las personas mayores y aisladas que ya no pueden moverse. Pero este miedo también pone una enorme carga los hombros de la infancia. Es un miedo de adulto que crecer y crecer. Miedo al mundo exterior, a la enfermedad, a la muerte, al otro, a la brecha que ha crecido entre nosotros con el tiempo. Este miedo está ligado a las incertidumbres. Nadie sabe exactamente el camino, la duda en esta parte integral del paisaje, cómo reanudar el diálogo y el debate cuando durante varias semanas en este contexto de emergencia de salud hemos estado en obediencia a la contención. Inmovilizados por este contexto para poder pensar el nuevo mundo que se abre frente a nosotros, ¿cómo podemos volver a conectarnos con esta compensa esencial cuando la desconfianza ha ocupado todo el espacio en las últimas semanas? Y más a la de lo que pensamos, cómo vamos a organizar nuestras prácticas de educación callejera en este post-encierro. Sobre todo, tendremos que analizar lo que sucedió y lo que todavía está sucediendo ahora. La imposición de una visión única de la pandemia y de lo que se debe hacer para contenerla. El peso de los medios y el peso de los expertos como individuos es quien está en el programa de noticia a la noche. The big issue. El bajo impacto de las posiciones colectivas es sin duda un problema. Todo esto debería preocuparnos una más que el COVID-19. Gracias. Gracias, Edwin, por el esfuerzo. Estoy poniendo el texto en el chat también para que tengáis más facilidad para seguirlo. Luego, si quieres, Edwin, si hay cosas más frescas, te las puedo ir traduciendo si quieres. Pasamos la palabra a Joke de Mobile School para que nos cuente un poco como una primera introducción de cómo está viendo la situación. Perfecto. Hola, buenas tardes. Yo soy Yoka de Mobile School, entonces. Somos una organización belga que apoya a organizaciones autónomas trabajando con niños en situación de calle en el sentido amplio de la palabra. Entonces, niños realmente viviendo en calle, pero también niños en un contexto de calle, como es más el caso en los países europeos. Bueno, la situación nos impactó a nosotros, a organización, ¿no? Como generalmente vamos visitando organizaciones para dar capacitación. Les ofrecemos materiales educativos, como la escuelita móvil, que es un pizarrón en ruedas, a la cual colocamos juegos educativos para ir con la escuelita hacia los niños y jóvenes. Y elevar el autoestima de ellos. El equipo de Asociación Navarra Nuevo Futuro también está presente aquí. Ellos trabajan con la escuelita en las calles de Navarra. Entonces, nuestro trabajo ahora consiste un poco más en digitalizarnos. Ya estábamos desarrollando herramientas digitales como una plataforma educativa con muchos juegos abiertos para todos. Y esta mañana organizamos un primer intercambio intercontinental para que nuestros socios puedan intercambiar desafíos y algunas cosas que ya han ayudado, que ya han intentado hacer para adaptar su trabajo, ¿no? Como adaptarse al nuevo normal, que es el caso ahora. Desde marzo todas las escuelas móviles están paradas en las calles, pero esta semana en Albania ya han empezado de nuevo a trabajar con la escuelita.
Entonces, lo que vemos es que en casi todos los países, desde los primeros casos, hubo un lockdown y bueno, las medidas tomadas diferían de país a país. En muchos países era un lockdown total con un toque de queda, en otros era un poco más abierto. Lo que vemos ahora es que en Europa las medidas van suavizando más y más y la gente puede salir a calle de nuevo. Los equipos de calle también, menos mal. En África, por ejemplo, tuvimos a alguien de Kenia en el intercambio también que dijo que el auge todavía no sabía, que todavía no estaban en el auge, ¿no? Que todavía la situación se estaba empeorando. Entonces, difiere de país a país. Los educadores que todavía salieron a calle, los equipos, hacían un giro pues a la ayuda de emergencia, ya no era enfocado en educación de calle porque eso no es lo más importante ahora, era más pues ofrecer comida, kits de higiene, en Kenia instalaron un tanque de agua para que podían lavarse las manos también. Es dar información, folletos dirigidos a los niños que pueden colorear, pues contar historias y todo eso. Entonces, el trabajo de calle que están haciendo ahora consiste en sobre todo eso, ¿no? Dar información, dar kits de higiene, dar comida, porque esos son, bueno, primero cubrir las necesidades básicas y después, pues, como en Europa ahora es el caso, ya espero que podamos volver a también ofrecer educación no formal, ofrecer otros tipos de actividades para que los niños y jóvenes también puedan procesar todo lo que pasó y que no solo quedamos con la ayuda de emergencia, aunque sea súper importante también hacer eso. Creo que eso es para mí. Voy un poco de aquí a aquí, entonces si tienen preguntas después, súper, pero ya puedo pasar la palabra al siguiente tal vez. Muy bien, Elder, cuéntanos desde Lisboa hacia el mundo qué cosas te están llegando. Estás en mute. El micro, ¿lo ves el micro? ¿No lo ves? Elder, intenta darle al micro porque no me deja desde fuera, no me está dejando. Bueno, pues si no pasamos a Verónica y mientras Elder encuentra el micrófono. Sí, gracias. Pues en 5 minutos, a partir de lo que dijo Joe, me dio ganas de hablar muchas cosas, pero voy a hablar solo lo que había pensado inicialmente, que es, primero decir que la situación, creo que todos saben que es gravísima en Brasil. Aquí muere más de una persona por minuto en los últimos días. Estamos con más de 20.000 muertos y un problema tan grave cuanto la pandemia es nuestro presidente. Que quede registrado. Ayer, más de 400 entidades entraron con un pedido de impeachment del presidente y yo particularmente en nuestro colectivo apoyamos esta posición. Y también pensé en decir a todos que isso que é tão natural para tantos países, a existência de um profissional que se chama educador social ou trabalhador social, isso não existe em Brasil. É um problema gravíssimo porque não temos profissionais em la calle como tem em muitos países e que agora estão sendo tão importantes quanto um médico ou um enfermeiro. Entonces estamos en una lucha para tener este profesional aquí en Brasil y que la sociedad brasileña conozca a este profesional.
Quería decir que aquí, como el título era hablar de derechos, pienso que no es posible pensar en derechos sin pensar para cada uno, es decir, para todos y todas. Entonces, el derecho a la educación, cuando los países están pensando en Brasil o la ciudad donde vivo, que es Maringá, están pensando en educación como sinónimo de escuela, eso está muy mal. Está muy mal porque educación es todo el tiempo. Y veo que aquí, en muchos lugares, están pensando que el derecho a la educación estará solucionado y garantizado cuando los niños tengan acceso al contenido que la escuela tenía o tiene la obligación de trabajar. Y eso es una reducción brutal al concepto de educación con el cual deberíamos trabajar, que es pensar de forma amplia el desarrollo humano de cada persona. Entonces, debemos luchar para que se entienda educación de manera amplia y no como sinónimo de escuela. Es muy difícil porque esa es una cultura que viene en Brasil de siglos, de entender escuela como sinónimo de educación y ahora debemos pensar diferente. Y además eso significa cambiar la ley, porque aquí se entiende que el niño tiene el derecho a la educación garantizado cuando tiene derecho a la escuela. Pero ahora miren el paradigma, ¿no? Que la escuela está cerrada. Pero los profesores y las políticas quieren garantizar el derecho a la educación pensando que eso es contenido de la escuela. Ahora no tienen la escuela física y el segundo punto para terminar es que no tienen solo no acceso a la escuela física que está cerrada, no tienen acceso al contenido, muchos, porque no tienen internet. O no tienen internet, o tienen internet y no tienen el ordenador, o tienen un ordenador, no tienen internet. Muchas personas no tienen un celular, que ahora se está descubriendo bastante que no tienen. Se pensaba que todos tenían, no tienen. Y entonces empezamos en Maringá una lucha por internet libre para cada ciudadano. Y hemos desarrollado un logotipo también, si alguien quiere usar y piensa que esta problemática es interesante para su lugar, está disponible para ser rápido, si quieren, porque es necesario que Internet se incorpore en la concepción del derecho a la educación. El acceso a Internet hoy y a un equipamiento significa lo mismo que hace un siglo tener una escuela física para frecuentar. Esta es mi participación ahora. Gracias. Gracias. Voy a poner, si lo consigo, el logo de esta campaña de Internet que están desarrollando en Brasil. Luis Enrique, para terminar la primera ronda así de inicio, ¿qué nos cuentas de Ciudad de México? Hola, ¿ahí me escucho? Bien, desde el trabajo del Caracol, bueno, todo el tiempo, de los 26 años que llevamos trabajando, hemos impulsado los derechos humanos de las personas que viven en la calle, o como hemos tratado de conceptualizar, de las poblaciones callejeras. Frente a una pandemia como la que estamos viviendo, donde, tal como mencionaban hace rato, todos los países lo están viviendo de manera diversa. En México los contagios no son tan altos. En la Ciudad de México, bueno, además de que es una ciudad muy grande, tiene un nivel de población bastante alto, el tránsito de personas es importante. Sí está como el primer lugar de la ciudad que tiene más contagios, pero aún así no son tantos como lo que nos comenta Vero en Brasil. Sin embargo, lo que nos preocupa mucho son
cuáles son las consecuencias de vivir una pandemia donde se coloca de manera central la posibilidad de morir. O sea, es decir, el miedo a la muerte. Y frente a ello, este miedo se manifiesta de distintas maneras. Desde las personas que han decidido o han tenido la posibilidad de confinarse en sus viviendas, y los movimientos de lucha por los derechos de las mujeres han manifestado la violencia que viven mujeres y niños y niñas al estar confinadas con los agresores, la discriminación que ha aumentado, incluso con médicos, médicas y enfermeras que en el transporte público o en las calles les comenzaron a agredir al inicio de la pandemia pensando que ellos eran un foco de infección. Es decir, este temor a ser contagiado y a que esté en peligro tu vida ha aumentado o ha exacerbado estas actitudes que yo creo que han permanecido en muchas partes del mundo, que es la discriminación y la violencia hacia otras personas. En el caso de las poblaciones callejeras, esto de igual manera se exacerba. Las acciones que realiza el Caracol tienen como fin hacer visible que el gobierno no estaba teniendo una posición o un programa adecuado de atención a las poblaciones en la calle. Es decir, nosotros comenzamos nuestras acciones el 23 de marzo y el gobierno de la ciudad empezó sus acciones hasta el 27 o 28, no recuerdo bien. O sea, días después ellos salieron, pero porque nosotros ya teníamos una amplia cobertura mediática, ¿no? El otro tema es que los medios nos comenzaban a preguntar cuánta gente que estaba en la calle estaba siendo contagiada, porque había una preocupación, es decir, todo el mundo confinado en sus viviendas, pero ellos estaban en la calle y estaba un poco este temor de que ellos podían ser un foco de infección. Por eso, parte de las acciones que diseñamos fue tener información precisa. Nosotros en los grupos de calle no tenemos ninguna persona que haya tenido o que tenga coronavirus. Y eso es lo que estamos informando a los medios de comunicación. Pero eso también ha hecho que mucha gente nos llame y nos pregunte o nos pida apoyo porque tienen cerca de sus viviendas una persona viviendo en la calle, ¿no? Y quieren que nos lo llevemos porque dicen que él puede ser un foco de infección. Informar a la ciudadanía sobre la realidad de lo que está pasando en la calle es una responsabilidad nuestra. Pero en este trayecto, en estas visitas que hemos hecho más o menos a 48, 49 grupos de población callejera, que son más o menos unas casi 800 personas que hemos visitado en estas últimas semanas de contingencia en México, hemos encontrado temas delicados. El primero es que la población callejera no tiene acceso al agua. Esto que comentaba, creo la compañera de Bruselas, de que en alguna zona de África pusieron un tanque de agua para que la gente pueda lavarse las manos. Aquí ahorita no es posible. La población que está en la calle obtiene el agua de los comercios y esos están cerrados ahora. Entonces no hay esta posibilidad de lavarse las manos. O sea, no tienen este acceso libre como un derecho humano, ¿no? Máxime si hablamos de agua potable, es decir, agua para tomar. Entonces vemos que frente a una pandemia tan compleja, un tema grave es un derecho humano que parece que es libre, que es el derecho al agua, el cual no está siendo real en este momento para este colectivo. El otro tema es el derecho a no vivir violencia y no vivir discriminación. Hemos visto cómo alguna de las acciones del gobierno de la ciudad es sanitizar las pertenencias de las poblaciones, rociándoles una especie como de cloro a sus cosas. Eso ha trascendido y en algunas comunidades la gente que no es del gobierno pasa y les avienta agua con cloro. Entonces estamos viendo que son acciones de violencia y de discriminación hacia estas poblaciones. El otro tema es que cuando hablamos de niños y niñas y adolescentes, el gobierno de la ciudad o el Estado mexicano, en esta idea de protegerles, les está separando de sus familias de manera violenta.
Hemos ido recuperando testimonios de familias en la calle que han vivido operativos en los cuales llega la policía y llegan personas que atienden el tema de niños y niñas en la ciudad y les intentan arrebatar a sus hijos e hijas. Es decir, no solo ya se encuentran en una condición de violencia y exclusión, sino que ahora la violencia del Estado incluso les empieza a separar de sus hijos e hijas. Y cerraré un poco con esta última idea. Cuando hablamos del derecho a la educación y a la información, la población de calle carece de esas metodologías. Las únicas personas que estamos saliendo con una metodología específica, una postal informativa y como con un lenguaje como claro y sencillo, es el Caracol. No hay otra organización que esté saliendo a las calles porque todas cerraron sus instancias. Entonces, el acceso que tienen estas personas a información, a la educación y a la posibilidad de prevenirse frente a una pandemia tan compleja como la que estamos viviendo, está siendo, pues por una organización civil como nosotros, la información que lleva la autoridad no siempre es la más adecuada y por eso vemos que los derechos de las personas que están en la calle se ven sumamente limitados cuando tendrían que ser una prioridad para el Estado mexicano. Yo dejaría ahí para no hablar porque ya me comí un montón de tiempo. Bueno, también tenemos tiempo, ¿eh? Tampoco os pongáis ahora tan breves. Pues nos dice 5 minutos. Está bien, está bien. Seguimos con él de la primera vuelta, que no me he olvidado de él, ya ha recuperado el micro. Hola. ¿Estás oyendo? Sí, sí, sí. Bueno, yo he de decir que hablaré a esta primera ronda de los impactos en Portugal y ya de las consecuencias que tenemos entre nosotros, que es un mixto de sentimientos de alivio, y ya está a pasar de temor, de miedo, porque ahora mismo vamos a enfrentar el corona. Quiere decir que hay aquí una dupla reacción que es física, psicológica, social también. Bueno, para Portugal la situación es que una conclusión política es que las medidas gubernamentales, el sistema nacional de salud respondió de forma eficaz a la pandemia que habíamos hecho. Quiere decir que el confinamiento, el encerramiento de las personas, incluso de las personas callejeras, quiere decir de los sin techo, que los encerramos en abrigos específicos para ellos, las familias y todo más, pues este encerramiento tuvo como una eficacia de que el Sistema Nacional de Salud no fue testado hasta el límite. Quiere decir que tenemos buenas cifras para presentar el contexto internacional, quiere decir de infectados, quiere decir de personas que han pasado el tiempo en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos y todo más. Lo que da una especie de, regocijo nacional, quiere decir que los portugueses conseguimos responder bien a la ola de la pandemia. Esto para comparar un poco la situación con los países, en principio, como principal comparación en nuestro vecino. Esta idea ha sido fundamental para esta fase de desconfinamiento, que es partir a la calle, de empezar
la vida societal, sobre todo la vida económica y social. Quiere decir que fue muy más fácil cerrar las personas en su casa que ahora las invitar a ir a la calle, a empezar a desarrollar la economía, la convivencia entre las personas y todo más. Las personas están difíciles de salir. Es un sentimiento interesante porque es como que las personas se quieren quedar en su casa. Esto es un primer freno, que es un freno social, pero es muy importante porque tiene quizás muchas consecuencias en el desarrollo social, sobre todo de los niños y de los jóvenes. Mismo los jóvenes, los niños, aprendieron que pueden ser portadores asintomáticos, que decir portadores de este virus para los más viejos, para sus abuelos, para sus familias. Y esto los encierra más que el gusto que tendrían de ir con sus colegas, con sus amigos y con sus, con sus colegas en la escuela. Otra cosa muy interesante, si hablo de escuela, es que el sentimiento hoy de los niños y de los adolescentes es que la escuela es un espacio muy importante. Quiere decir que en encuestas hechas entre los niños y todos dicen que la escuela es lo mejor espacio de aprendizaje que hay. Que ni su casa ni la internet quizás es una de las derrotadas de esta pandemia, porque es útil, es utilitario, pero no es la misma cosa. Y entonces, como no es la misma cosa, esta idea de que saudades yo tengo, saudades quiere decir que falta me hace los otros que están en la escuela y con quien puedo aprender y jugar. Atención que ha dicho de la escuela como espacio, no la escuela como fuente de enseñanza. Porque ahí claramente los profesores vía las herramientas de escuela online quizás hicieron que aplicaron lo que hacían en las salas de aula a las plataformas online, o que ha dado mucho trabajo a los padres y a los jóvenes. Otra cuestión que hoy ya sabemos por las encuestas en Portugal es que los padres no están preparados para ser padres confinados con sus hijos. Esta idea romántica de que los padres gustarían de pasar más tiempo con sus hijos cayó, porque todos están hartos de ser padres durante 12 horas, es decir, durante el tiempo de confinamiento entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Y ser padres, entonces, por este tiempo todo, es un rollo. Quizás lo mejor es ser padre durante 1 o 2 horas por día y ya está. Así sí, así es bueno. Pero peor, ser padre y profesor, tutor, porque los padres, como en Portugal, los encerramientos se ha hecho con la escuela a transmitir vía online las aulas, las asignaturas, pues los padres fueron los tutores, sobre todo de los más nuevitos, los niños más pequeñitos. Había aulas de 3 años hasta 17 años. Quiere decir que hay aquí claro que los padres de los más viejos
no estarían tan involucrados, de los pequeños estarían. Los padres no están capacitados para ser al mismo tiempo padres y profesores. Quizás fue una de las conclusiones más interesantes, es que los padres ayudar a sus hijos en la educación formal es muy peligroso. Y después ser padre, ser profesor, estar en teletrabajo, se pedía a la mayoría de los padres, es entonces absurdo. Y aquí tenemos ya varias cuestiones que se pasaron, que hay encuestas de Portugal, que puede nos dar el pasaje a las consecuencias para el post-pandemia. Por un lado, una tensión muy grande. Yo quiero salir, pero yo ahora estaba protegido porque estaba en mi casa. Ahora tengo que ir en la calle. Quiere decir que ahora voy a estar mismo en contacto con el virus, con el corona. Vamos al encuentro del corona, porque ahora vamos, sí, sermos infectados. Es una tensión muy interesante. Después, la tensión, bueno, si yo quiero ir a trabajar, no, yo quiero ir a trabajar en mi puesto. Y después, para dar aulas a mis hijos, pues que la escuela se abra, pero los niños pueden atrapar el virus y después cuando vuelvan a casa no pueden entrar en cuarentena. Entonces, de una forma un poco breve, esto es el momento en Portugal de la tensión entre las personas que viven en sus familias, la cuestión de corona. Para terminar, ya tenemos las consecuencias del encierre. La violencia aumenta, en casa ha aumentado cerca de 50%. Quiere decir que los casos que están a través de, solamente contamos con los casos a través de las líneas de apoyo. Quiere decir que la violencia entre los matrimonios, por ejemplo, ha aumentado cerca de 50%. Lo mismo para la violencia contra los niños. Ha aumentado, los pedidos de apoyo pasaron para más 80%. Lo indicador es el número de llamadas de las líneas de apoyo. En relación pasado, en abril tenemos más 80% de pedidos de ayuda por parte de los adolescentes. Lo que he hecho en los casas de acogida fue brutal, porque ahí tenía situaciones en que las visitas familiares terminaron. Elder, ¿sí? Perdón, se te oye mal, no te muevas. Para terminar, intenta no moverte, creo que se te oye no muy bien. Inténtalo ahora sin moverte. Ok. Tenemos aquí un panorama que es de consecuencias de impacto de la pandemia en la violencia y la también A ver, Elder, a ver si no se te oye, Elder. Vamos a ver si vuelve a salir y vuelve a entrar. A ver si mejoramos el sonido, ¿vale? Vale. Sal y vuelve a entrar. A veces también ayuda si no pones tu cámara. A veces también ya ayuda. Quita la cámara y igual así mejora el sonido. Elder, disculpa. Quita la cámara. Vale. Bueno, luego volvemos a Elder. Bueno, recogiendo algunas de las preguntas que habéis ido haciendo para esta segunda ronda, me gustaría que profundizarais al menos en alguno de estos aspectos
preocupa el impacto del encierro, de la cuarentena, que en vuestros países, en lo que estáis viendo, qué impacto. Ahora estaba hablando Elder, que han subido un 50% la violencia en casa, un 80% las peticiones de ayuda telefónica de menores. Bueno, pues, ¿qué otros impactos estáis viendo? ¿Cómo pensáis que debe de ser la transición a la normalidad, la famosa desescalada que se dice aquí? ¿Cómo asegurar, propuestas para asegurar el derecho a la educación amplio, no solamente la educación escolar? Algunas ideas, cosas que se estén teniendo en cuenta. También hay preguntas en relación a cómo ha sido en otros países el trato a la infancia. Aquí la persona que lo pregunta considera que aquí no se ha hecho mucho caso a la infancia en este tiempo. A ver si en algún otro país pensáis que eso ha sido diferente y si se les ha tenido en cuenta. Otras preguntas tienen que ver con si esta situación es una oportunidad para articular mejor la promoción de los derechos, digamos, agrupar un poco más pues, los sistemas escolar, no formal, la salud, los servicios sociales, si estos pueden ser una oportunidad para eso. Y otras preguntas tienen que ver con cómo romper el círculo del miedo que se ha establecido. El miedo individual, como decía el de gente que no quiere salir a la calle, pero también el miedo institucional de no querer organizar cosas porque no se sabe si va a haber un contagio masivo. Y eso va contagiándose el miedo y va creando una especie de bloqueo de todo. Entonces, bueno, no pido que me contestéis a todo, sino por lo menos algunas de estas pistas. Paso la palabra a Edwin. Vamos a intentar hacer una cosa, que Edwin hable en francés, yo le voy a traducir, le voy a pedir que haga frases no muy largas y la parte del texto que tenía para compartir con vosotros la pongo luego en el chat y así tenéis todo completo, pero me parece que es más fresco que pueda expresar en francés. Vamos a ver cómo sale. Muchas gracias. Sí, leer es muy malo. Hablar es más fácil para mí. En la calle es más fácil. Bon, entonces, donc, je vais parler en français et je te laisserai traduire alors, John. C'est quand même plus facile. Hein. C'est OK? Alors, donc, ce que je voulais dire, en tout cas, par rapport aux questions là, qui sont soulevées, c'est peut-être un cas de figure qui s'est joué ici en Belgique. Il y a cette semaine, en tout cas, plus de 200 pédiatres belges qui ont signé une carte blanche et qui encouragent tout simplement les enfants à retourner à l'école et qui mettaient en évidence que finalement, dans cette politique du déconfinement, les enfants sont les grands oubliés. Je te laisse traduire. Sí. No, para que sea más rápido, voy a intentar traducir en el chat, ¿vale? Y así Edwin no se tiene que detener. Continue et moi je traduis en écrit sur le chat. Ah, ok. Pas beaucoup, mais voilà. Ouais, d'accord. Et donc, les pédiatres mettent en évidence effectivement l'importance du côté pédagogique de l'école. C'est vrai, ça compte, mais il n'y a pas que ça qui compte. C'est aussi toute la dimension sociale, affective et psychologique qui est aussi très importante pour l'enfant et qui est vraiment tout à fait oubliée dans les politiques de confinement actuelles. Et donc, ces pédiatres ont plaidé effectivement qu'à côté des mesures sanitaires de confinement, il faut absolument que les enfants puissent interagir, qu'ils puissent jouer avec leurs camarades de classe, qu'ils puissent retourner dans leur bulle sociale parce que sinon, on se retrouverait vraiment dans des situations qui risquent d'être beaucoup plus problématiques que le risque de contamination. Alors, je vais pas trop vite pour toi. Non, vas-y. Ouais, ok. Et donc, cette prise de position, qui est une prise de position collective, et on voit bien la différence entre les nombreuses prises de position plus individuelles d'experts. Ici, ce sont des experts qui, collectivement, ont pris une position qui va tout à fait à contresens du discours politique, qui est lui-même inspiré par quelques experts qui privilégient le maintien de l'isolement des individus. Et donc, de plus en plus de voix, et notamment des travailleurs sociaux, mais pas seulement des travailleurs sociaux, dénoncent les effets collatéraux de la politique de confinement. Et comme le disait Elder juste avant qu'il disparaisse dans les méandres d'Internet,
Avec ce confinement, on a une recrudescence des violences intrafamiliales, les abus, le repli sur soi et même les dépressions, même chez les enfants les plus jeunes. Et ça, je crois que ce qu'il faut retenir en tout cas de cette période, de ce qu'on est occupé à vivre pour l'instant, c'est que l'être humain est avant tout un être social qui a besoin de l'autre pour se développer et que l'isolé est tout à fait contre nature. Alors, moi, cette analyse objective que je souhaite et sur lequel je nous invite en tout cas à réfléchir dans les suites de la pandémie, c'est est-ce qu'on va aller vers une relance forte et fière et pleinement assumée du modèle ancien économique, ou est-ce que nous irons vers une refonte profonde de nos modes de vie, de nos modes de pensée et surtout de nos modes de gouverner? Et la seule chose que je peux dire pour l'instant, ce qu'on peut constater, ce qu'on peut lire dans la presse, ce qu'on peut observer au niveau économique international, c'est que pendant qu'une grosse majorité de la population voit son niveau de vie baisser, une grosse partie de la population voit sa situation s'empirer un peu partout dans le monde, eh bien, à côté de ça, vous avez des gros patrons d'entreprises qui gagnent, ou des grosses entreprises qui s'enrichissent de manière considérable. Et je prends un exemple, c'est le patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui s'est enrichi de 25 milliards de dollars pendant la pandémie. Donc voilà, donc c'est vraiment une invitation de tous les acteurs du réseau international, mais bien au-delà aussi, de réfléchir un peu à tout ce qui se joue d'un point de vue totalitaire à travers cette pandémie, à travers les solutions qui ont été mises en œuvre, les stratégies qui ont été mises en œuvre durant cette pandémie. Voilà, voilà. John, tu es encore là? Sí, sí. Oui, j'écris. No sé si la gente vamos siguiendo más o menos. Muy bien. Bueno, gracias. Joe, ¿cómo, no sé, el impacto o cómo imagináis o cómo se está planteando la gente en los diferentes países? Has hablado que había diferentes ritmos, ¿no? en el desmontaje del encierro, pero ¿cómo está? Elder ha dicho que en realidad lo difícil es ahora. Bueno, ¿cómo estáis viendo este proceso de transición y qué oportunidades ves en esto? Bueno, sí, el proceso de transición también depende de los países, creo, porque el impacto en la infancia y en los jóvenes también difiere de país a país. Por ejemplo, en Malawi, el gobierno aprovecha la situación para eliminar su problema de niños en situación de calle porque no cumplen con las reglas, no pueden seguir las reglas que están imponiendo, entonces, están detenidos y ya se resuelve el problema. Entonces, esto es una situación completamente diferente a la cual tenemos en casi todos los países europeos, que es más de encierre, no poder salir, de problemas que se agravan en casas. Entonces, van a tener que tener soluciones diferentes también, me imagino. Lo que vemos nosotros, que, sí hay oportunidades también, siempre las hay. Lo que estamos viendo es que ahora, por ejemplo, esta mañana organizamos nuestra primera reunión intercontinental que jamás habíamos hecho antes porque queríamos realmente llevar personas a un lugar de todos los países, que también es más valía, claro, no es lo mismo hacerlo en línea, pero ves más las oportunidades a apoyar a personas también digitalmente, aunque no nos podemos limitar a solo eso, porque muchos de nuestros socios también dicen, estamos tratando de llegar a nuestra población, a las familias, a los jóvenes en línea, a través de WhatsApp, Facebook, están enviando juegos y todo eso, pero no todos tienen acceso a internet, a un teléfono, a un computador, solo hay un computador en casa y los padres también están trabajando desde casa y es mismo para mis colegas es muy difícil arreglar todo con hijos en casa y ellos tienen más que una pantalla. Entonces, imagínate cuando no tienes muchos recursos, que es súper difícil organizarlo todo, que ahora todo se fue digital. Entonces, ellos también están realmente enfocándose mucho en también hacer como folletos en papel, dividirlos
la gente, el equipo de las Filipinas, dijeron que trabajan con líderes de la comunidad. De ahí ellos hacen como grupos con ellos para informarles y los líderes en sí toman la responsabilidad de informarles a las otras personas. Ellos son como la puente entre los equipos que trabajan en Internet y la comunidad. Entonces, creo que la oportunidad es que ahora tenemos que ver nuestra realidad de manera diferente porque volveremos a la nueva normal, pero siempre, bueno, va a llevar muchos desafíos consigo a largo plazo también. Creo que lo estamos realizando todos. Entonces, será buscar nuevas maneras para llegar a nuestros grupos meta. Tratar de involucrarles a todos, mismo si no podemos llegar a ellos físicamente. Entonces, eso sería, creo, la oportunidad de buscar más maneras para trabajar, ser creativos, aunque creo que en sí sería súper importante si podemos de nuevo salir fuera para encontrarnos con los jóvenes, porque eso es lo que realmente necesitan, ¿no? Como interacción humana, a poder escapar un poco, porque por eso también aquí en Bélgica también lo vemos, como Edwin dijo, es como los jóvenes se olvidan en la estrategia de la Exodus, quiero decir, no sé cómo, de como salida. El enfoque es mucho el enfoque económico, bueno, eso también, claro, es un pilar importante, pero no tienen en vista nada de los jóvenes que también han tenido bastante dificultades, ¿no? Entonces creo que sería importante cuando todo no va a acabar, pero todo se normaliza un poco, trabajar en lo que han sentido, en lo que han vivido, y a no decir, bueno, ok, ahora volvemos al nuevo normal y ya lo dejamos ahí, porque van a tener que procesar muchas cosas, creo. Eso es un poco lo que pienso yo. Gracias, Verónica. Sí, gracias. Pues, si hablamos de encierro, de cierre en la casa, Brasil tiene más de 200 millones de habitantes y cada lugar está haciendo a su manera, porque el presidente desde el inicio dice que esto es como un pequeño constipado, que no hay problema ninguno, y dice a la gente que vaya a la calle. Y más o menos, entonces los gobiernos regionales van inventando maneras de garantizar su propio control. Y esta enfermedad dejó muy claro que es un problema del capitalismo también y del socialismo, porque vemos, si comparamos los países, cómo se están portando en las medidas que hacen y en número de muertes, vemos, por ejemplo, Cuba y Venezuela en Américas están controlando muchísimo mejor que cualquier país. Y Estados Unidos es el que más tiene muertes hasta ahora. Brasil lo va, creo, a alcanzar dentro de poco, pero es así, ¿no? Entonces, el problema, el ámbito político que está involucrado en todo eso, es muy importante que nos pongamos a pensar también en eso. No son solo las medidas periféricas o superficiales que van a garantizar un mundo mejor post-pandemia. En mi opinión, debemos pensar en los pilares, en los fundamentos de la humanidad, en la educación, en el mundo de la pedagogía, siempre en la psicología, siempre estudiamos que un ser humano, para hacerse humano, tiene que desarrollarse en relación con otros. Él no nace listo, va desarrollando y así haciéndose humano. Y así construimos la humanidad. ¿Cómo vamos a construir la humanidad con relaciones que están ahora mismo impidiendo que los cuerpos se encuentren y que intercambiemos afecto de la manera que sabíamos hacer, ¿no? Es un desafío muy grande y
Y yo ahora mismo no sabría decir cómo vamos a hacer, pero creo que no debemos dejar eso pasar, que debemos ser firmes en eso. Y firmes también en la decisión y en la determinación de que cada medida que sea tomada por las políticas sea para cada uno, sea para todos y todas. Y mientras no son, no pueden ser aceptadas como buenas. Y porque eso va a construir la humanidad. Y si pensamos, ahora la cosa buena que veo no es buena, pero veo que se está caracterizando una situación de que sabemos más sobre la madre tierra, sabemos más sobre el planeta, sobre aspectos humanos y deshumanos del planeta. Y vamos a vivir, creo que con más contradicciones y con paradigmas a ser vencidos. Yo creo que estamos viviendo, por lo menos hablo de mi ciudad, por ejemplo, una ciudad brasileña que está entre las 10, normalmente entre las 10 más consideradas buenas para vivir. Aquí en Maringá no hay niños que duermen en la calle hace muchos años, no hay población callejera de infantiles, no hay. Y entonces es una ciudad interesante de muchas maneras, pero aquí hay, con los niños que trabajamos en la periferia, no hay información, no hay, no, es otro mundo ahora. Yo creo que estamos con una convivencia de tiempos que es más o menos la edad, gente que está situada, ubicada en la edad media y gente que está en la supermodernidad. Y esta convivência é explícita ahora, que está diferente, y las políticas públicas, que son para todos, no están adaptadas a llegar a quien más necesita. Y yo creo que nuestro papel es resistir y proexistir, es no aceptar que esta diferencia pueda ser aceptada. Quiero solo citar que un problema que se ve es la burocracia. Las políticas públicas son muy lentas. También quiero decir que hay otro paradigma ocurriendo. Por ejemplo, nosotros de Dínamo Internacional de las Américas, que nos reunimos hace años, una vez al mes, sin nunca faltar, ahora durante la pandemia, nuestros educadores sociales están tan ocupados, que no tenemos tiempo para hacer eso, para parar un minuto y hacer eso. Entonces nosotros que estábamos acostumbradísimos con esta comunicación entre países y tal, ahora no hay tiempo. Y otra cosa última es que en esta convivencia de Edad Media y super pós-modernidad, debemos admitir y usar medios que son de otros tiempos, de tiempos pasados también. Radio, en nuestro caso, coches en la calle dando información, carteles de papel puestos en algunos lugares. Y por último decir que de cierre, entonces no hay casi nada aquí porque la gente tiene que comer y sale a la calle a vender algo. Eso por ahora. Sí, Verónica, ¿podrías así brevemente contar un poco, lo acabas de mencionar, lo del coche, pero bueno, esta acción que estabais haciendo para tener algo de que les llegase a los chavales algún tipo de información que andabais, bueno, cuenta un poco esto del recorrido en coche. Sí, casi creo que no era comprensible como he dicho, ¿no? Es que como sabemos que no tienen ni teléfono ni ordenador, no les llega la información sobre lavar manos, por ejemplo, o sobre usar mascarilla, no les llega la información. Entonces nos desesperamos, pero sobre todo nos desesperamos con la
seguridad de que había más violencia en las casas, porque el padre y el padrastro y los familiares están juntos ahora, en algunos casos. Y entonces estábamos desesperados por decirles números, si necesitan llamar, ¿no? Y pensamos eso, y contratamos un coche, hicimos un texto con las voces de los educadores y educadoras que normalmente trabajan con ellos, y los educadores decían, hola, yo soy tal persona, y mira, si necesitan ayuda, tienen ese teléfono y tal. Y al final hemos contado una historia bonita, muy amable, para que también fueran escuchando. Durante muchos días pasamos con este coche ahí. Y nuestra idea fue pedir que el municipio, que el alcalde, la alcaldía haga eso por la ciudad. Y ya han aprobado, pero no sale por la burocracia. No sale. Nosotros ya hemos hecho, ya acabó, pero tarda mucho. Entonces, Gracias, Verónica. Luis Enrique, bueno, pues las preguntas ya están formuladas. Añadiría una, es si, por ejemplo, en México hay miedo en los educadores, las educadoras. Se ve claro que, también lo decía Elder, ¿no? Los maestros son muy importantes, los chavales les han echado en falta y lo podemos extender a los educadores sociales. Y la pregunta es si hemos estado ahí, si vamos a estar ahí, y bueno, y cuál es un poco la relación, digamos, de los profesionales o voluntarios con este reto que supone estar presente en la vida de los chavales en esta situación. Bueno, iniciaré por esta última cuestión que haces, John. En verdad nosotros creemos que va a ser un reto importante porque evidentemente el miedo a contraer el virus es alto, sobre todo cuando nos han insistido que el sistema de salud está teniendo complicaciones para atender a todas las personas que tengan alguna complicación derivada del COVID. Lo que nosotros diseñamos al principio fue pensar en que solo iba a salir nuestro equipo base a las calles. Tenemos un pool como de 40 voluntarios y voluntarias que no están saliendo con nosotros a la calle. Creo que uno de los grandes aprendizajes que nos deja que el equipo base salga es que necesitamos protocolos sanitarios post pandemia. Todo lo que se ha dicho los expertos en epidemiología es que es un virus que en tanto no tengamos una vacuna, cualquiera va a correr riesgo de contraerlo. O sea, eso es, incluso han hablado que como el 90% de la población en México tiene posibilidades o corre riesgo de contraerlo. Estamos hablando de mucha gente. Por eso es necesario el tema de la educación en temas sanitarios. El protocolo que tenemos al interior del Caracol está súper cuidado, es muy rígido. El tema de salir con una careta, con cubrebocas, con un traje especial, pero en esa medida hemos disminuido el miedo del equipo, pero somos un equipo que tenemos posibilidad de seguir un protocolo. Si juntamos a 40 voluntarios, el protocolo debe ser mucho más cuidado para evitar que haya un contagio. Entonces, lo que nosotros hemos estado pensando es qué va a pasar cuando en la Ciudad de México empecemos a reunirnos, si es que todavía no tenemos una vacuna. Y lo que estamos pensando en esa idea es que el protocolo sanitario y de prevención tiene que ser muy cuidado, ¿no? Y vamos a tener que seguir con las acciones en calle, porque creo que esto que Vero apunta de utilizar nuevas técnicas de información es sumamente necesario. Hemos encontrado que la gente no tiene acceso al agua, no tiene acceso al radio. Familias que conocemos, que estamos acompañando, que están en vida independiente, no tienen televisión, ¿no? No tienen radio, mucho menos internet, ¿no? Usan celulares, pero celulares que no son smart, o sea, que no son de estos inteligentes que le puchas, ¿no? Aquí, sino usan celulares básicos para llamar
y con suerte mandar un mensaje de texto. Creo que esta polarización que también yo nos apunta, Vero también la apunta, es necesario reconocerla. Hay un colectivo de personas con posibilidades tecnológicas, hay un colectivo de personas que no tienen ya no tecnología, no tienen agua, ¿no? Y el otro reto que nos estamos enfrentando es cómo el tema de la población que está en la calle ha enfrentado históricamente la dificultad de una vivienda. Ahora mismo es más difícil encontrar una vivienda. En la Ciudad de México cerraron los hoteles donde la población vivía y se fueron a la calle. Rentar una vivienda, además de que es caro, ¿no? No está siendo tan sencillo. Entonces, yo creo que los retos que se nos vienen post-pandemia van en el sentido de ni siquiera de reconocer las desigualdades, sino cómo podemos ir cerrando la brecha, ¿no? De esas desigualdades. Y eso no solo nos toca a nosotros como sociedad civil, es una responsabilidad del Estado mexicano, de todos los países. Digo, ya ni hablemos de lo que está pasando en Brasil, que es una cosa brutal, ¿no? Lo que está pasando en muchos países de América Latina. Pero yo creo que ahí tenemos un gran reto los educadores de calle, y es no dejar de salir, ¿no? Pero para ello necesitamos cuidar los protocolos, necesitamos ser muy, muy, muy cuidadosos y transformar el miedo en una acción de protección, que es lo que hemos hecho en el Caracol. O sea, frente al miedo decidimos informarnos, o sea, capacitarnos con gente especializada. Nosotros no damos un paso si los médicos no nos indican cómo tenemos que hacerlo, pero además seguir el protocolo, porque si no lo seguimos, de nada sirve recibir asesoría. O sea, y yo creo que eso para las educadoras y educadores en el mundo es fundamental. Estamos tan acostumbrados a poner el corazón, pero en este momento no solo hace falta corazón, hace falta estudiar, revisar protocolos, seguirlos y sobre todo reconocer que hay poblaciones que lo necesitan. Y ahí pues tenemos una responsabilidad ética de cuidarnos y cuidar a los otros, ¿no? John, hay una Sí. persona que quiere hacer una pregunta. Sí, iba a proponer que las personas que queráis hacer preguntas, nos quedan 20 minutos, le damos 5 minutos a Elder, que antes lo hemos censurado un poco al final, a ver si se lo oye mejor, y sabéis, tenéis ahí una manita para pedirla y hacemos luego las preguntas, ¿vale? Después de Elder. Y Karina ya ha hecho una y le damos paso después de Elder. Vale, muy bien. Hola. Ok, para una pequeño, continuando el raciocinio de Luis, diría 2-3 gaños de la pandemia. Primero gaño, el conocimiento no es de uno solo área de conocimiento. Esto es lo primero gaño que habemos tenido. Y para nosotros, educadores de calle, como ha dicho Luis, tenemos mucho a ganar de tener otros profesionales que nos pueden explicar, treinar, formar de forma a podermos hacer nuestro trabajo. Quiere decir que el conocimiento se hace produciendo conocimiento y no hay uno solo conocimiento que es mejor. Incluso en esta pandemia sanitaria, la medicina no tiene lo conocimiento todo. Hay algo que es necesario. Esto es un engaño. También un engaño para los políticos. Los políticos hasta ahora se oían de tiempos a tiempos las personas de la sociedad civil, los académicos y todo, pero no estaban tan atentos a sus mensajes. Hoy en Europa, en algunos países que tienen buenos indicadores,
pues las políticas públicas están tiene una consecuencia de la comunicación con otros académicos y científicos y todo más. Esta es una cuestión fundamental. Otra cuestión es que vamos a tener una oportunidad de cambiar algo. Y cuando diría de cambiar algo, es de cambiar el fundamental. Hasta ahora el progreso, el desarrollo, era algo que se medía por lo PIB. Pues esta pandemia es quizás una de las oportunidades mayores de cambiar esta visión solamente financiera, economicista de nuestro progreso. El progreso hoy se debe implicar más en la calidad de vida, en los aspectos económicos de distribución de los incomes, no sé cómo decir en español, de la receta, distribuir para podermos mejorar los estilos de vida, la salud, la economía. En términos de otra cuestión que es muy importante para nosotros, es que en cuanto a educadores, hoy lo eje político es fundamental. Nuestra acción no es solamente en la práctica, ni está solamente en cumplir los protocolos que nos protegen de la pandemia. Es también así como interventores políticos y tener una palabra a decir en la definición de las políticas públicas. Y para terminar, quería decir que si es verdad que no hay un conocimiento que sea mejor que el otro, que nos protege mejor que otro, también aquí podría decir que no hay un derecho que es mejor que el otro. Podríamos decir que durante esta pandemia, los derechos a la salud fue muy presente, pero diría que no es verdad que un solo derecho puede ser bueno para nosotros. Diría que es la intersección de todos los derechos sociales que hace el bienestar de la humanidad. Y construir la humanidad es respetar al mismo nivel todos los derechos, no solamente la salud, no la educación. Hay como en todo el mundo, como salió ayer en los relatorios del PNUD, que hay volvemos a 30 años atrás en desarrollo humano. Estamos como si estuviéramos en la década de inicios de 90. Quiere decir que es un retraso enorme en los niveles de enseñanza para los niños. Cada vez más el buraco, la diferencia entre los que tienen y los que no tienen es mayor a todos los niveles. No es solamente al nivel financiero, es a todos los niveles. Y esta pandemia incluso contribuye mucho para que tenemos hoy un buraco mucho mayor, un foso muy mayor entre las dos partes. Y creo que aquí tenemos mucho que hacer en términos de intervención política como educadores sociales y como ciudadanos mismos y pidiendo a nuestras poblaciones dianas que sean ellos también ciudadanos de intervención. Vale, pues si os parece, gracias, Elder. Pasamos a las preguntas. Karina quería hacer una pregunta y luego Isabel, sí, que le estoy mirando en el chat. Empezamos por Karina. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, yo tengo una pregunta que me causa mucho ruido porque hemos estado hablando
del regreso a la nueva normalidad, visto desde la convivencia, se plantea la economía, pero no hemos estado viendo cuáles pueden ser las consecuencias para las familias o para las sociedades de no atender durante este proceso de pandemia y de cuarentena las necesidades emocionales y de salud mental que se han generado en todas las familias. ¿Por qué? Porque sobre todo en especial con infantes y adolescentes, no se les hace llegar información de qué es normal sentir en estos tiempos o qué no es normal sentir, qué cosas los están detonando. Por ejemplo, la violencia doméstica, como sabemos en México, ha aumentado de manera importante. ¿Qué va a pasar con todos estos niños que están sufriendo maltrato? Puede ser desde el maltrato físico, emocional, en su autoestima, y que están sufriendo el descuido de a lo mejor siempre estar en la calle. Como un compañero comentó anteriormente, ¿no? Los papás saben ser papás por 1 o 2 horas, pero no papás de tiempo completo. Entonces, yo he observado que a muchos niños, pese a la cuarentena, los dejan en la calle todo el tiempo. Este abandono es también una forma de maltrato y obviamente los pone en una situación de extrañar a sus iguales. No tienen niños con quien jugar, no están yendo a la escuela, no ven a su maestra, no ven a compañeros. Y entonces, ¿qué están sintiendo todos estos infantes y estos jóvenes? ¿Qué les pasa con esas cicatrices emocionales de las que nadie les habla? Porque les podrán decir de que se laven las manos, de que usen el tapabocas, pero nadie está tocando qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, cómo lo están viviendo. Y yo creo que el cruce, la transición hacia la integración de la nueva normalidad no va a ser tan sencilla como creen en la cuestión de volverse a integrar a las actividades escolares. Por ejemplo, los jóvenes, muchísimos están desalentados porque sienten que perdieron el ciclo escolar, porque venía en México importantes procesos para subir de grado académico, ¿no? Continuar con el bachillerato, la universidad. Hay muchos jóvenes desanimados porque sienten que su esfuerzo ya no contó. Y entonces a ellos, ¿qué les podemos decir? Siento que en esta transición no se está considerando una parte importante que son los grupos vulnerables de adolescencia e infancia, sobre todo en esta parte de la salud emocional y mental. Sabemos que el sistema de salud en México es incompleto, su estructura es deficiente y algo de lo que menos atienden es la salud mental. Yo sí me preocupa que no se piensen en estas situaciones porque la economía bien que mal sabemos cómo tiene que funcionar. La convivencia sabemos que habrá que seguir protocolos de seguridad, pero ¿y cómo vamos a manejar esas cicatrices que deja en nuestro ser la pandemia? Este proceso para el que ningún país se mostró estar preparado. Como decía Verónica, es bien importante fortalecer los pilares, entre esos la humanidad, pero también hay que fomentar un resto a la empatía. Nos hace falta muchísima empatía y no le podemos dejar todo al gobierno. También entre nosotros tenemos que generar justamente ese compromiso social. Y con eso me quedo, compañeros. Ahora sí que mi preocupación es cómo nos integramos. Gracias. Bonito día. Gracias, Karina. Si os parece, agrupamos, Isabel, haces tu comentario o pregunta y así luego pues devolvemos la palabra. Micro. ¿Aló? ¿Me oyes? ¿Me oís? Vale. Vale, me presento. Estoy muy contenta de estar con vosotros. No os conocía. Pensaba que era un foro, me había llegado por un grupo feminista en Pamplona, que era un foro en general en la educación global, o sea, no solamente educación de la escuela y aprendizaje, sino educación en general. De todas maneras, estoy escuchando vuestros testimonios, sobre todo Brasil, la compañera de Bélgica, el compañero de Portugal, el otro compañero de Bélgica también. Me impresiona el trabajo que hacéis como educadores de calle. Yo lo que quiero decir, en tanto que jubilada que soy ahora, que he vivido mucho tiempo en Londres y en París, me parece que esta pandemia nos ha sorprendido a todos, ¿de acuerdo? Como que ha sido como una muestra de decir al sistema neoliberal capitalista, stop, hay que volver de nuevo hacia atrás. Hay que poner las vidas en el centro, hay que poner, como decía la compañera, la empatía entre nosotros, hay que poner la solidaridad, la justicia, la educación en general y ayudarnos. A pesar de que en España se han desarrollado bastantes programas
para ayudar a los trabajadores que se han quedado sin trabajo, a las familias precarias o las madres jefes de familia. Aquí no hay tanto niño abandonado en España, niños que pasan hambre, diferente, pero no en la calle. Es verdad que no se llega a todo, pero lo que nos ha demostrado esta crisis, que a mí me da miedo, es que es la mujer la que está saliendo mal parada y los niños. Y luego tengo que decir, denunciar los medios de comunicación en España, no sé, en vuestros países. A veces he visto la televisión francesa o la inglesa. Aquí estaban todo el rato hablando de muertos, estadísticas, cuántos vamos, cuántos nos quedan, cuántos se han contagiado, cuántos parece que están contagiados. O sea, una incertidumbre, un miedo, un temor, una duda que al final todo el mundo estamos, perdonadme la expresión, una palabra que se dice en español, acojonado. Estamos con un miedo horrible, porque no podíamos ni salir al balcón. Y mucha gente, también el confinamiento no es igual, como decíamos, vivir en una casa holgada, con más o menos medios económicos, o sea, no medios de mobiliario y de comodidad, que una casa reducida. Pasando a otro tema, me parece un gran esfuerzo lo que hacen los educadores, ya tanto en la calle como en el colegio, pero también debe ser complicado pasar de una escuela presencial, en el caso de los que están en el colegio, a una escuela telemática, porque la sociedad española no estaba preparada para esa escuela telemática, ni los niños, ni el sistema, ni los padres, ni nada. Y decís, ha aumentado muchos empresarios, cierto, como los supermercados en España, la gente compra comida, ante el miedo la gente come, bebe, toma drogas y toma calmantes. La pornografía infantil en Internet se ha multiplicado por 3 o 4 veces más en España. Es que alguno me puede contestar a esta pregunta. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo hemos hecho posible que no podamos controlar? Ya controlan al hombre en la luna y no podemos controlar que los niños no entren en esas páginas pornográficas, o que los que están con ellos en la casa conviviendo, el padrastro, el padre, el tío, el abuelo, el hermano mayor, no pueden también hacer una especie de código para que no entren. Eso me parece que no sé, es terrible, porque este confinamiento nos ha demostrado, como decís un poco, el lado bueno de las personas, pero también el lado siniestro. Porque andamos todos un poco medio, como estamos con ese miedo, hacemos cosas raras. Y luego, como decís, es verdad, y se sabe en todos los países, la violencia doméstica, oral, psicológica, física, los niños, los jóvenes. Y luego los jóvenes de 20 años que se ven que se ha truncado su vida, tendrán trabajo, podrán seguir estudiando, podrán seguir haciendo cosas, entre comillas, normales que hacían hasta ahora. No sé, es que yo creo que hay una serie de preguntas que incluso los políticos no lo saben o no nos la quieren decir. Porque yo pienso que un equipo de un gobierno, si es un equipo democrático, tienen asesores que pueden prever a corto y medio plazo cómo va a ser la situación. Aquí, en España, es día a día. Yo sé que todo el mundo es una cuestión novedosa, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto somos frágiles el ser humano? ¿Y por qué nos han enseñado que como llegábamos a la luna teníamos móviles, internet, redes sociales, no sé qué, coche? Porque aquí la gente no se ocupaba del niño, pero se ocupa del coche, porque eso así ha pasado, el interés. Nos hemos dado cuenta que al final hemos podido vivir 2 meses sin comprar, sin ir a tomar un pincho, tomar una cerveza. Hemos tenido libros, los que teníamos en casa, los conseguíamos en internet, películas, que en realidad no hace falta tanto consumo. Y lo que digo, pienso que a mí personalmente y a la gente que yo conozco nos ha faltado el contacto humano. Y como decía la compañera Verónica, lo siento, podemos vivir meses en una cueva, en una cárcel, en un campo de concentración, aunque estás con gente, pero vivir solo en una casa cuando estás sola debe ser terrible. Y solamente pensar en los viejitos, yo soy viejita, aunque no parezco, en los viejitos que viven solos, que con todo lo que dice la tele, deben estar muertos de miedo. Yo estoy seguro que más de uno de verdad se ha ido a morir, porque la tele, los medios de comunicación nos han manipulado a fondo. Vale, perdonad. Entonces vuelvo a mi pregunta. ¿Es que tenéis alguna idea sobre la pornografía infantil? Porque a mí eso me preocupa bastante. Vale. Gracias. Vale. Isabel, gracias. Yo creo que has hecho un resumen muy bueno de todo el lío este. Aglomerado. Si os parece, hacemos una ronda de los invitados. No sé si hay alguna pregunta más. Isabel hace hincapié sobre esta cuestión de la pornografía infantil y las redes sociales. También decirte, Isabel, que haremos un diálogo, todavía no hay fecha, sobre más específicamente el tema de las redes como carencia de brecha digital y también como, bueno, todas estas cosas que andan circulando.
Ya no me acuerdo del orden, Edwin. Os pido brevedad, ¿vale? Para respetar el tiempo, aunque ya nos vamos a pasar. Je vais parler en français, hein, donc il n'y a pas, j'ai pas maîtrisé tout non plus, mais juste pour dire en tout cas que on a récolté quand même pas mal d'informations des différents pays et pas mal d'outils, que ce soit par rapport à des situations comme la pornographie, on vient d'en parler de ça, les abus sexuels et ça, des bonnes pratiques effectivement de la part des travailleurs de rue un peu partout dans le monde. Et on compte bien en tout cas utiliser tous ces outils-là par la suite pour faire je dirais une prise de parole collective ici au mois d'octobre dans le cadre de conférences vidéo. Et donc les différentes questions, les différentes particularités des différents pays seront, je dirais, mis en évidence et notamment les réponses qui peuvent être données par rapport à ça nous adressent grandement au niveau du réseau international. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'avec avec ici Dynamica, et avec d'autres acteurs, en tout cas, on construit là une espèce de bibliothèque, je dirais, de bonnes pratiques, d'échanges, de réactions, de témoignages, de façon telle à ce qu'on puisse vraiment documenter ce qui se passe pour l'instant et y trouver des barrages. Je ne vais pas être plus long, mais en tout cas, juste pour dire qu'effectivement, toutes ces particularités sont intéressantes et surtout, toutes les réactions, toutes les bonnes pratiques sont intéressantes à capitaliser. Voilà. Gracias, Edwin. No olvidéis el comentario y pregunta de Karina también, ¿eh? Estamos con Isabel y Karina. Ya no sé quién iba, Joe, creo. Sí, tal vez más la pregunta de Karina. Creo que tienes razón, que no podemos olvidar eso, que es un aspecto súper importante, que vemos que ahora a la gente que ya tal vez tenía ansiosidad o que los problemas se han agravado mucho más y que todos nosotros han experienciado estrés de maneras diferentes, ¿no? Aunque eres una persona muy tranquila, tu cuerpo reacciona a la crisis. Y participé en un webinar y nos preguntaron, ¿has experienciado eso? Y la conclusión era, bueno, eres súper normal, entonces, porque reaccionar así es súper normal. Y creo que eso es importante, trabajar con los niños y jóvenes en cómo te has sentido, cómo te sientes ahora. Súper normal, vamos a trabajar en ello y por eso estamos también desarrollando materiales educativos para, bueno, poner en las escuelitas móviles, pero también para usar así como juegos, para que al jugar los niños, bueno, pueden estar al tanto de la situación, recibir información, pero también trabajar sus emociones, todo lo que llevaron adentro por ese periodo largo. Porque eso es lo que nos preguntaron también los socios trabajando en calle, ¿no? Ellos adaptaron ahora folletos y para dar información, eso todo ya lo adaptaron, pero materiales específicos para trabajar en las consecuencias o como en los sentimientos, en todo eso, de este lado todavía estamos haciendo. Lo que sí, en Bélgica, ahora ya algunos niños están volviendo a las escuelas de algunos grados. Hay como un límite de algunos niños por aula. Entonces van mediodía, algunos van 5 mediodías, otros van días enteros. Eran las escuelas que tenían que hacer las medidas propias. Y la idea sí ahí es enfocarse más en como el vínculo, el aspecto social que en la materia. Entonces eso sí es ya un paso en la dirección correcta, creo. La materia van recibiendo en aulas en línea, pero ahora los niños que ya pueden volver, ellos sí trabajan en esos aspectos sociales. El problema es que no son todos los niños, son algunos niños solo que pueden ir. Entonces hay casas con familias que tienen 3 hijos y uno puede volver a la escuela y los otros 2 están en sus pantallas recibiendo aulas en línea. Entonces es una situación, pero ya es un paso, bueno, mejor que en otros países. Entonces creo que si los gobiernos, no solo es una responsabilidad de los gobiernos, pero bueno, creo que ellos sí tienen que estipular
guidelines para las escuelas, ¿no? Para, pues el año que viene tampoco van a poder retomar así, después de un largo tiempo sin ir. Entonces va a ser un proceso, creo, socioeducativo que tendría que ser siempre, según yo. Gracias. Os voy a poner en el chat esos recursos de los que habla Joe. Lo pongo ahí y os voy a poner también información del encuentro de octubre que va a tener que ser virtual, que se ha trasladado al 2021 en Bruselas, pero que en 2020, el que organiza Dinamo Internacional, habrá algo virtual en el octubre de 2020 y el presencial en el octubre de 2021. Verónica. Pues rapidito, ¿no? Hablaba sobre normalidad la compañera y yo creo que es más importante llamar la atención para lo que continúa siendo no normal. No es normal la diferencia y la desigualdad. La desigualdad social y económica y de oportunidades. La diferencia entre géneros y otras cosas, sí, sí. Pero no puede ser normal que las personas tengan accesos diferentes que vienen de la política pública, del Estado. Y entonces tenemos que continuar luchando. Y quería contar que desde que he ido a Chile el año pasado, en noviembre, creo que todos se acuerdan que Chile estaba en la calle, todos estaban en la calle. Y dijeron no a todo, no dejaban subir a usar el micrófono nadie que dijera que representara alguna organización. No dejaban, porque cada uno tenía que hablar por sí mismo. Y he vivenciado algo que he aprendido y creo que voy a llevar para toda la vida, que si a uno le ocurría hacer una barricada, no sé cómo se dice, una barricada, él ya pensaba en sus cosas, vía lo que había y miraba al ojo del otro y el otro decía vamos o no vamos y alguien empezaba, al que le ocurría empezaba a hacer la cosa. Eso he aprendido. Y vine con una actitud muy diferente y es lo que quiero decir aquí. El que piensa, hace, empieza a hacer. Porque no podemos más tener la expectativa de esperar tanto del gobierno, de la organización, de lo que nos enseñó la democracia realmente, ¿no? Hemos aprendido que la democracia fuerte es muy importante y yo la defiendo también y creo que eso debe continuar, pero no es suficiente. Debemos hacer cosas en el ámbito comunitario. Entonces, no es solo la escuela aquella con aquellos profesores que pueden atender a los niños. Quizás en el condominio, en la calle, la casa, 2 casas, 3 casas que hay más allí, se puede organizar algo. Yo veo por ahí, siguiendo lo que he aprendido en Chile y también lo que he leído de Simón Rodríguez, el que fue el profesor de Simón Bolívar, el revolucionario en Latinoamérica, que tiene una frase que es histórica, que dice, o inventamos o erramos, o inventamos o nos equivocamos. Cada uno en su sitio. No esperemos las respuestas universales. Eso es una cosa del siglo XIX. No, las respuestas universales vienen para algunas cosas como los derechos fundamentales, pero las estrategias de solución no podrán nunca ser universales. Ellas son solo inspiración. Por eso es tan rico que estemos juntos, porque nos inspira mucho, ¿no? Y quería decir que sobre los niños, aquí en Brasil, ni nada, y he buscado respuestas en el mundo y tampoco. Las políticas no están considerando los niños como una población igual a la de los adultos para ayudar a proponer, nada. Tanto que la reclusión, ningún niño diría que es buena, ¿no? Entonces, yo creo que más que dar la voz a los niños, es hora de que los adultos escuchen a los niños. Y eso está faltando horrores. Y ya es un derecho en la Declaración de los Derechos del Niño
hace ya 50 años, ya es derecho de los niños participar. Entonces, es uno más que Elder se refería a todos iguales. El derecho a la participación de los niños volvió 200 años. Y quiero solo reforzar eso. La solución para mí, si hay una solución universal que buscáramos, yo diría que no es esperando las políticas públicas, porque ellas vienen de países capitalistas en general y neoliberales que son individualistas. No van y no valorizan la infancia porque la infancia no es productiva, la infancia no consume. Entonces, hay que buscar soluciones cuando cruzas en la escalera con tu vecino, cuando cruzas con alguien. Ahí está la solución posible. Gracias, Verónica. Luis Enrique. Sí, de las preguntas que hacen, nosotros estamos muy preocupados por la crisis económica que se viene pospandemia. Creo que ya estamos viendo las consecuencias. Personas que tenían trabajo no lo tienen, personas que tenían vivienda no la tienen. Estamos viendo nosotros un incremento de personas en la calle, o sea, asentamientos humanos viviendo en la calle que no estaban, ahora estamos observando eso, lo cual es muy delicado. Personas con necesidad alimentaria que necesitan alimento base para poder vivir, ahora estamos teniendo una crisis. Y eso evidentemente, tal como en las preguntas que nos hacen, tiene un impacto directo en la salud mental y emocional de las personas. El otro tema que vemos delicado es que el confinamiento de muchas personas nos ha llevado a reconocer el tema de la violencia sistemática que viven mujeres y niños y niñas. Creo que en tanto no reconozcamos eso, seguiremos pensando en estrategias estándar para atención de salud mental, y yo creo que eso no lo podemos permitir. Y también ha quedado visible que esta pandemia nos deja claro que hay colectivos humanos que son mucho más vulnerables. Este incremento que hablan del tema de abuso en la pornografía, donde están involucrados niños y niñas, es una cosa horrenda. Esto que vemos de violencia hacia las mujeres. Yo creo que hay un gran reto para las personas que nos dedicamos a la educación y que de alguna manera tenemos que ver con la salud emocional. Creo que el reto del educador de calle es reconocer que no solamente educamos, somos un acompañante, somos una escucha, y por eso nosotros desde el Caracol estamos muy interesados en hablar de la atención psicosocial. O sea, cómo el educador de calle termina, o no termina, sino acompaña a estas personas en estos tránsitos de crisis mundial o de crisis personal, ¿no? Estamos encontrando a estas personas que no tienen alimento, que están viviendo procesos depresivos ahora mismo, y por eso creemos que ahí el papel del educador y la educadora de calle es fundamental. Y para ello, desde el Caracol estamos tratando de tener acompañamiento también. Hay una organización que está dispuesta a acompañarnos también en nuestra propia salud mental, porque la misma crisis la estamos viviendo en el equipo, ¿no? O sea, las consecuencias de ver tantas complejidades y no poder atender todas también tienen una consecuencia en la persona. Por eso yo creo que también sería pertinente reconocer que necesitamos acompañamiento. No podemos hacerlo solos. Elder lo apuntaba, una crisis como esta no es solamente médica. Necesitamos la parte de salud mental, necesitamos a los economistas para que nos ayuden a entender cómo manejar una crisis económica como la que se empieza a ver, y el educador de calle queda en el punto central, porque somos quienes somos el enlace entre la calle y las instituciones del Estado. Entonces, pues yo lo dejaría ahí como esta reflexión, y pues gracias a todas y todos siempre es un gusto verles y saber que estamos acompañados aún en la lejanía de qué significa esto.
Gracias, Luis Enrique, que me voy a emocionar. Elder, terminas tú y despedimos la conexión, que ya hemos tenido bises y todo. Nada, no. Elder, el micro no lo encuentras. No me lo puedo creer. Pues lo tienes en los puntitos arriba. ¿Tienes unos puntitos? No. Pues... Elder, abajo a la izquierda, si mueves el ratón, el puntero, ¿no te aparece un micrófono? No, y a mí no me deja, desde aquí no me deja activarte el audio. Hay algo bloqueado. Bueno, pues ya lo siento, Elder. Escribe en el chat mientras despido. Escribe en el chat algo, por lo menos. ¿Qué cosa? Con lo, no sé, eres un hombre tecnológico y conectado. Y tiene Twitter y tiene de todo. Bueno, nada, quería simplemente, bueno, para despedir, porque ya sabéis que las videoconferencias se hacen largas. Es una lástima, pero bueno, en un mundo que está un poco desmoronándose, o un tipo de mundo, o un mundo viejo, pues es un gusto que sigáis ahí, ¿no? Que siga vuestra compañía, pues esta no es la primera crisis que atravesamos y bueno, y al final las caras, bueno, estáis ahí cerca para, digo los participantes y digo los ponentes, digo todo el mundo, que bueno, que este oficio de la educación social, pues que bueno, pues que El email original. viene de cierta precariedad y bueno, cuesta consolidar, pues bueno, que haya estas relaciones tan largas y que nos demos apoyo unos a otros, pues creo que es una buena aportación. Como decía Verónica, no hay una solución mágica, si esperamos todos sentados a que alguien diga lo que tenemos que hacer, pues nos quedaremos sentados. Sabemos que lo que llamamos la investigación-acción es una buena manera de estar en el mundo y es la metodología que tenemos. Probemos, seamos prudentes, pero atrevámonos a salir a la calle en todo su sentido bueno, para estar vivos y para acompañar a la gente que más lo necesita. Porque si nos quedamos cada uno en nuestras guaridas, pues, bueno, pues el mundo continuará su curso sin nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto el martes. Hemos previsto otro diálogo, que la idea es hablar más pues, del rol de los educadores de la educación formal y de la educación no formal, de qué nos estamos jugando con esta crisis, que como siempre pues es un problema y es una incomodidad y también es una oportunidad de, como decía el otro día Juan Martín en un webinar desde México, de quitar las fichas del tablero y volver a colocarlas de otra manera. Pues nada, nos despedimos, muchísimas gracias y hasta pronto espero.